Una abuela amorosa o una traición oculta, tras años de medicamentos, una niña descubre la verdad que cambiaría su vida para siempre. Te vas a sorprender con este relato emocionante, pero antes no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. El sol se asomaba tímidamente por la ventana de la habitación de Lucía Hernández, una joven de 14 años cuya vida estaba marcada por una aparente tragedia. Desde que tenía memoria, Lucía había estado confinada a una silla de ruedas, víctima de lo que todos creían era una enfermedad neuromuscular degenerativa. Su mundo se limitaba a las 4 paredes de su cuarto, decorado con fotos de lugares exóticos que solo podía visitar en sus sueños. Sentada frente al espejo, Lucía cepillaba su largo cabello negro, un ritual matutino que le daba una sensación de normalidad en medio de su rutina médica. Sus grandes ojos marrones, heredados de su madre, reflejaban una mezcla de resignación y anhelo. A pesar de su condición, había una chispa de determinación en su mirada que ni siquiera años de inmovilidad habían logrado apagar. Lucía, mi niña, ¿estás lista para tus medicamentos? La voz de doña Carmen, su abuela, resonó desde el pasillo. Sí, abuela, pasa, respondió Lucía, dejando el cepillo sobre el tocador. Doña Carmen entró en la habitación con una bandeja llena de frascos de diferentes tamaños y colores. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y una expresión de preocupación constante en su rostro arrugado. Detrás de ella, como una sombra silenciosa, entró Javier, el enfermero que había estado cuidando de Lucía desde que era pequeña. Buenos días, Lucía, saludó Javier con una sonrisa amable. ¿Cómo te sientes hoy? Lucía suspiró, mirando por la ventana. Como siempre, Javier. Cansada, pero sin dolor. Javier asintió, comenzando a preparar las jeringas con los medicamentos. Lucía observaba el proceso con una mezcla de resignación y curiosidad. Después de tantos años, conocía la rutina de memoria, primero el antiinflamatorio, luego el relajante muscular y finalmente, el cóctel de vitaminas y suplementos que supuestamente ayudaban a mantener su cuerpo funcionando. Mientras Javier administraba los medicamentos, doña Carmen acariciaba suavemente el cabello de su nieta. Mi pequeña valiente, murmuraba, algún día encontraremos la cura para tu enfermedad. Hasta entonces, debemos ser fuertes y seguir luchando. Lucía asintió, pero en el fondo de su corazón, una semilla de duda comenzaba a germinar. ¿Realmente había una cura? ¿Por qué, después de tantos años de tratamiento, su condición nunca mejoraba? Una vez terminada la rutina médica, Javier se despidió, prometiendo volver por la tarde para la siguiente dosis. Doña Carmen ayudó a Lucía a trasladarse a su silla de ruedas y la llevó al comedor para el desayuno. Abuela, dijo Lucía mientras mordisqueaba una tostada, ¿crees que algún día podré salir de casa? Ya sabes, ir a la escuela como los demás chicos, tener amigos. Doña Carmen palideció ligeramente ante la pregunta. Mi niña, sabes que tu condición es delicada. El mundo exterior está lleno de peligros para alguien tan frágil como tú. Además, tienes todo lo que necesitas aquí, tus libros, tu computadora, tus clases en línea. Pero abuela, me siento tan sola, insistió Lucía. A veces pienso que mi vida no tiene sentido, encerrada aquí día tras día. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. No digas eso, mi amor. Tu vida es preciosa. Eres lo único que me queda después de que tu madre nos dejara. El tema de la madre de Lucía siempre había sido un asunto delicado. Lucía apenas recordaba su rostro, solo conservaba imágenes borrosas de una mujer hermosa con su mismo cabello negro y ojos marrones. Según le habían contado, su madre había fallecido en un accidente cuando Lucía era muy pequeña, poco después de que se manifestaran los primeros síntomas de su enfermedad. Abuela, dijo Lucía después de un momento de silencio, cuéntame otra vez sobre mamá. ¿Cómo era ella? Doña Carmen suspiró, su mirada perdida en el pasado. Tu madre, Sofía, era la luz de mi vida. Tenía tu misma sonrisa, tu misma determinación. Era maestra, ¿sabes? Amaba a los niños y tenía un don especial para conectar con ellos. Cuando te tuvo a ti, fue el día más feliz de su vida. ¿Y qué pasó después?, preguntó Lucía, aunque conocía la respuesta de memoria. Fue muy duro para ella cuando empezaste a mostrar los primeros síntomas, continuó doña Carmen. Consultamos a los mejores médicos, pero nadie podía darnos una respuesta concreta. Tu madre se dedicó en cuerpo y alma a cuidarte, a buscar tratamientos, a luchar por ti. Y luego. La voz de doña Carmen se quebró. Lucía esperó, sabiendo lo que vendría a continuación. Y luego ocurrió el accidente, concluyó su abuela. Fue tan repentino, tan injusto. Pero te prometo,
mi niña, que cumpliré la promesa que le hice a tu madre. Te cuidaré y te protegeré siempre, pase lo que pase. Lucía sintió, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Amaba a su abuela con todo su corazón, pero no podía evitar sentir que había algo más, algo que no encajaba en toda esta historia. El resto del día transcurrió como siempre, lecciones en línea, lectura y largas horas mirando por la ventana, imaginando cómo sería el mundo más allá de los confines de su hogar. Por la tarde, Javier regresó para administrar la siguiente ronda de medicamentos. Mientras Javier preparaba las inyecciones, Lucía notó algo extraño. Uno de los frascos en la bandeja no tenía etiqueta. Cuando iba a preguntar al respecto, el timbre de la puerta sonó. Debe ser Mariana, dijo doña Carmen, refiriéndose a la única amiga que se le permitía visitar a Lucía. Iré a abrirle. Momentos después, Mariana entró en la habitación como un torbellino de energía. Era una chica de la misma edad que Lucía, con el cabello rizado y una sonrisa contagiosa. «Hola, Lucy», exclamó, abrazando a su amiga. «¿Cómo estás hoy?» La presencia de Mariana siempre iluminaba el día de Lucía. Era su conexión con el mundo exterior, su ventana a una vida normal. Mientras Javier terminaba con los medicamentos y se retiraba, las dos amigas comenzaron a charlar animadamente. «Mariana», susurró Lucía una vez que estuvieron solas, «hay algo que quiero contarte. Algo que me tiene preocupada». Mariana se inclinó hacia ella, intrigada. «¿Qué pasa, Lucy?» «Es sobre mis medicamentos», comenzó Lucía. «He notado cosas extrañas últimamente. Frascos sin etiquetas, conversaciones a medias entre mi abuela y Javier. Y además, ¿no te parece raro que después de tantos años de tratamiento, mi condición nunca mejore?» Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. «Ahora que lo mencionas, es cierto. ¿Qué crees que signifique?» Lucía miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie las escuchara. «No lo sé, pero tengo un presentimiento. Algo no está bien, Mariana. Y necesito tu ayuda para descubrir qué es». Mariana tomó la mano de su amiga, una mirada de determinación en sus ojos. «Cuenta conmigo, Lucy. Juntas llegaremos al fondo de esto». Mientras las dos amigas comenzaban a tramar su plan, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Para Lucía, era el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre, un viaje hacia la verdad y, quizás, hacia la libertad que tanto anhelaba. Los días siguientes a la conversación con Mariana, Lucía se encontró observando su entorno con nuevos ojos. Cada gesto de su abuela, cada palabra de Javier, se convertía en una pieza potencial del rompecabezas que intentaba armar. La rutina que antes parecía monótona ahora estaba cargada de un aire de misterio y anticipación. Una tarde, mientras doña Carmen preparaba la merienda en la cocina, Lucía aprovechó para hurgar en los cajones de su mesita de noche. Sus dedos temblorosos rozaron papeles, fotos viejas y, finalmente, un sobre amarillento que nunca había visto antes. Con el corazón latiendo aceleradamente, lo abrió. Dentro encontró una carta, el papel arrugado por el tiempo y la tinta algo desvanecida. Era de su madre, fechada apenas unas semanas antes de su supuesto accidente. Lucía comenzó a leer, sus ojos recorriendo ávidamente las líneas. «Mi querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido y no he podido estar ahí para verte crecer. Quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo y que haría cualquier cosa por protegerte. Hay cosas que no entiendo, cosas que me preocupan. Tu condición, los tratamientos. Tengo mis dudas, pero no puedo expresarlas abiertamente. Solo puedo decirte que confíes en tu instinto. Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Recuerda siempre que la verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia la libertad. No dejes que nadie limite tus sueños o te diga quién debes ser. Te amo con todo mi corazón. Mamá». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía mientras releía la carta una y otra vez. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué dudas tenía su madre? La cabeza le daba vueltas con preguntas sin respuesta. El sonido de pasos acercándose la sobresaltó. Rápidamente, guardó la carta en su lugar y se secó las lágrimas justo cuando doña Carmen entraba en la habitación con una bandeja. «Aquí tienes tu merienda, mi niña», dijo su abuela con una sonrisa cariñosa. «¿Te sientes bien? Pareces un poco agitada». Lucía forzó una sonrisa. «Estoy bien, abuela. Solo un poco cansada». Doña Carmen la miró con preocupación. «Tal vez deberíamos llamar a Javier para que venga antes. No me gusta verte así». «No», exclamó Lucía con más fuerza de la que pretendía. Suavizando su tono, añadió, «quiero decir,
no es necesario. De verdad estoy bien. Su abuela asintió, aunque no parecía del todo convencida. Está bien, mi amor. Descansa un poco. Volveré más tarde para ver cómo sigues. Una vez sola, Lucía sacó su teléfono y le envió un mensaje a Mariana: necesito verte. Es urgente. Horas más tarde, cuando Mariana llegó, Lucía apenas podía contener su emoción. Le contó sobre la carta y sus sospechas crecientes. Mariana, cada vez estoy más segura de que hay algo que no me están diciendo, susurró Lucía. La carta de mi madre, los medicamentos sin etiqueta. Todo esto es muy extraño. Mariana asintió, su rostro reflejando la preocupación de su amiga. Tienes razón, Lucy. Necesitamos pruebas concretas. ¿Y si grabáramos lo que sucede cuando no estás mirando? Los ojos de Lucía se iluminaron. Esa es una gran idea. Pero, ¿cómo lo haríamos? Mariana sonrió, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Con esto. Es una mini grabadora que usaba mi hermano para sus clases. Podemos esconderla en tu habitación y ver qué descubrimos. Con manos temblorosas, Lucía tomó la grabadora. Era su oportunidad de descubrir la verdad, pero también sentía una punzada de culpa por espiar a su abuela. Sin embargo, el recuerdo de la carta de su madre le dio el valor que necesitaba. Hagámoslo, dijo con determinación. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Lucía no podía conciliar el sueño. La grabadora, escondida estratégicamente en su habitación, parecía emitir un zumbido silencioso de posibilidades. ¿Qué revelaría? ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad, fuera cual fuese? Los días siguientes fueron una tortura de espera y ansiedad. Lucía observaba a su abuela y a Javier con nuevos ojos, buscando señales, gestos o palabras que pudieran confirmar sus sospechas. Pero ambos seguían actuando como siempre, cariñosos y preocupados por su bienestar. Una tarde, mientras Javier le administraba sus medicamentos diarios, Lucía decidió arriesgarse y hacer algunas preguntas. Javier, comenzó casualmente, ¿cómo funciona exactamente mi tratamiento? Después de tantos años, me gustaría entenderlo mejor. Javier pareció momentáneamente sorprendido por la pregunta, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. Bueno, Lucía, tu condición es muy compleja. Los medicamentos que te damos ayudan a mantener tus músculos relajados y previenen el deterioro adicional de tu sistema nervioso. Pero, ¿por qué nunca mejoro?, insistió Lucía. ¿No debería haber algún progreso después de tanto tiempo? Una sombra pareció cruzar el rostro de Javier. Las enfermedades neuromusculares son impredecibles, Lucía. A veces, mantener el estado actual es una victoria en sí misma. Lucía asintió, fingiendo aceptar la explicación, pero en su interior, las dudas crecían cada vez más. Esa noche, cuando finalmente estuvo sola, Lucía recuperó la grabadora con manos temblorosas. Mariana llegaría pronto, y juntas escucharían lo que el dispositivo había captado. El sonido del timbre anunció la llegada de su amiga. Minutos después, Mariana entraba en la habitación, su rostro una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿La tienes?, preguntó en un susurro. Lucía asintió, mostrándole la grabadora. Aquí está. ¿Estás lista para escuchar? Mariana se sentó junto a ella, tomando su mano en señal de apoyo. Estoy lista si tú lo estás. Con un profundo respiro, Lucía presionó el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchaban los sonidos habituales de la casa, pasos, el murmullo distante de la televisión, el tintineo de platos en la cocina. Pero entonces, captaron una conversación entre doña Carmen y Javier que les heló la sangre. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, la voz de doña Carmen sonaba ansiosa. Completamente seguro, respondió Javier. Los medicamentos la mantienen dócil y confundida. No tiene forma de saber que podría caminar si quisiera. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Caminar? ¿Ella podía caminar? Las implicaciones de lo que estaba escuchando la golpearon como una avalancha. Bien, continuó doña Carmen. No podemos permitir que descubra la verdad. Las donaciones de la comunidad, la pensión. Todo se vendría abajo. Sin mencionar mi reputación, añadió Javier. He construido toda mi carrera alrededor de su caso. Si se supiera que todo ha sido un engaño. La grabación continuó, revelando más detalles del elaborado plan que habían mantenido durante años. Lucía y Mariana escuchaban en shock, incapaces de creer la magnitud del engaño. Cuando la grabación terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Lucía sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo en lo que había creído, toda su vida, era una mentira. Lucy,
Comenzó Mariana, su voz quebrándose. Lo siento tanto. Pero Lucía no respondió. En su mente, una tormenta de emociones se desataba, dolor, rabia, traición. Pero en medio de todo eso, una chispa de esperanza comenzaba a crecer. Si todo era mentira, significaba que no estaba enferma. Que podía caminar, correr, vivir una vida normal. Con determinación en su mirada, Lucía se volvió hacia su amiga. Mariana, necesito tu ayuda. Vamos a exponer la verdad y a recuperar mi vida. No importa lo que cueste. Mariana asintió, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y resolución. Estoy contigo, Lucy. Hasta el final. Mientras las dos amigas comenzaban a planear su próximo movimiento, el sol se ponía en el horizonte, marcando el fin de una era de engaños y el comienzo de una lucha por la verdad y la libertad. Lucía sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su destino. La noche cayó sobre la ciudad, pero para Lucía, era el amanecer de una nueva vida, una vida que estaba decidida a reclamar como suya. La mañana siguiente a la revelación, Lucía despertó con una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. La rabia y el dolor se entrelazaban con una creciente sensación de poder y determinación. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su destino y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Mientras esperaba la llegada de doña Carmen con el desayuno, Lucía comenzó a observar su habitación con nuevos ojos. Cada objeto, cada rincón, parecía contener ahora un significado oculto. La silla de ruedas, que siempre había considerado una extensión de su cuerpo, ahora se erguía como un símbolo de la mentira que había definido su existencia. El sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Lucía respiró hondo, preparándose para enfrentar a su abuela con una máscara de normalidad. Buenos días, mi niña, saludó doña Carmen, entrando con una bandeja. ¿Cómo amaneciste hoy? Lucía forzó una sonrisa. Bien, abuela. Gracias. Mientras doña Carmen preparaba los medicamentos matutinos, Lucía la observaba atentamente, buscando señales de culpabilidad o nerviosismo. Pero el rostro de su abuela permanecía sereno, sus movimientos tan seguros y cariñosos como siempre. Abuela, comenzó Lucía, decidiendo probar las aguas, he estado pensando mucho últimamente. Sobre mi condición, sobre el futuro. Doña Carmen se detuvo un momento, una sombra de preocupación cruzando su rostro. ¿Qué pasa, mi amor? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Lucía tomó aire. Me preguntaba si alguna vez podré mejorar. Si hay alguna posibilidad de que pueda caminar algún día. El silencio que siguió pareció eterno. Doña Carmen se sentó al borde de la cama, tomando las manos de Lucía entre las suyas. Mi niña, sabes que tu condición es muy compleja. Los médicos han dicho que... Pero, ¿y si los médicos se equivocan?, interrumpió Lucía. ¿Y si hay algo más que podamos hacer? Doña Carmen palideció ligeramente. Lucía, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Has estado leyendo cosas en internet otra vez? Sabes que no debes creer todo lo que encuentras allí. Lucía retrocedió, dándose cuenta de que había presionado demasiado. No, abuela, solo estaba pensando. Olvídalo. El resto de la mañana transcurrió en una aparente normalidad, pero bajo la superficie, las emociones de Lucía bullían como un volcán a punto de erupcionar. Esperó ansiosamente la llegada de Mariana, su única aliada en este nuevo y aterrador mundo de verdades ocultas. Cuando finalmente llegó la tarde y con ella Mariana, Lucía apenas podía contener su impaciencia. En cuanto estuvieron a solas, las palabras brotaron de ella como un torrente. Mariana, no puedo seguir así. Cada minuto que paso aquí, pretendiendo, me está volviendo loca. Necesitamos hacer algo, y pronto. Mariana asintió, su rostro reflejando la determinación de su amiga. Lo sé, Lucy. He estado pensando mucho en ello. Creo que tenemos que ser muy cuidadosas con nuestros próximos pasos. ¿Qué sugieres?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante en su silla. Primero, necesitamos más pruebas, explicó Mariana. La grabación es un buen comienzo, pero necesitamos algo más concreto. Y luego, necesitamos un plan para sacarte de aquí de forma segura. Lucía asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Tienes razón. Pero, ¿cómo conseguimos más pruebas? Mariana sacó su teléfono. He estado investigando. Hay una aplicación que puede rastrear los movimientos de tu cuerpo. Si la instalamos en tu teléfono y lo dejas cerca cuando te administren los medicamentos, podríamos obtener datos sobre cómo afectan realmente a tu sistema. Los ojos de Lucía se iluminaron.
Eso es brillante, Mariana. Rápidamente, instalaron la aplicación y elaboraron un plan para recopilar datos durante los próximos días. Pero mientras planeaban, una pregunta seguía rondando la mente de Lucía. Mariana, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, ¿crees que realmente puedo caminar? Mariana tomó las manos de su amiga, mirándola directamente a los ojos. Lucía, estoy segura de que puedes. Y vamos a probarlo. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Lucía yacía despierta en su cama, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Con cuidado, apartó las sábanas y miró sus piernas. Siempre las había visto como apéndices inútiles, pero ahora eran una promesa de libertad. Con el corazón latiendo furiosamente, Lucía se sentó al borde de la cama. Respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Lentamente, apoyó los pies en el suelo. La sensación era extraña, casi eléctrica. Con un esfuerzo tremendo, se impulsó hacia arriba. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Lucía estaba de pie, tambaleante pero erguida. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras daba un paso tentativo, luego otro. Era doloroso y torpe, pero estaba caminando. El sonido de un crujido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, volvió a la cama, su corazón latiendo como un tambor. Pasos se acercaban a su habitación. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de doña Carmen. Lucía, susurró su abuela. ¿Estás despierta? Lucía cerró los ojos, fingiendo dormir. Escuchó a su abuela acercarse, sintió una mano acariciando suavemente su cabello. Mi niña, murmuró doña Carmen, su voz cargada de emoción. Lo siento tanto. Si supieras, si entendieras. Lucía mantuvo los ojos cerrados, luchando contra el impulso de confrontar a su abuela en ese mismo instante. Los pasos se alejaron, la puerta se cerró, y Lucía quedó sola con sus pensamientos turbulentos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Durante el día, Lucía interpretaba su papel de siempre, aceptando los medicamentos y los cuidados con una sonrisa forzada. Pero por las noches, en la soledad de su habitación, practicaba caminar, cada vez más segura y fluida en sus movimientos. Mariana visitaba con frecuencia, trayendo noticias del mundo exterior y ayudando a Lucía a planear su escape. Los datos recopilados por la aplicación confirmaron sus sospechas, los supuestos medicamentos eran en realidad una mezcla de sedantes y relajantes musculares, diseñados para mantenerla débil y dependiente. Una tarde, mientras revisaban la información recopilada, Mariana notó algo en el historial médico de Lucía que habían conseguido obtener. Lucy, mira esto, dijo, señalando una fecha en particular. Este informe médico es de apenas unas semanas antes del supuesto accidente de tu madre. Lucía se inclinó para ver mejor, su corazón acelerándose. ¿Qué dice? Dice que no se encontraron anomalías significativas en tus exámenes neurológicos, leyó Mariana. Lucía, esto sugiere que tu madre podría haber descubierto la verdad justo antes de su desaparición. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Crees que le hicieron algo a mi madre por intentar exponer la verdad? Mariana la miró con gravedad. No lo sé, Lucy. Pero creo que es hora de que busquemos ayuda profesional. Esto va más allá de lo que podemos manejar solas. Lucía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Tienes razón. ¿Pero a quién podemos acudir? ¿Quién nos creerá? Mi tío, dijo Mariana después de un momento de reflexión. Es abogado y tiene contactos en la policía. Creo que podemos confiar en él. Mientras las dos amigas comenzaban a elaborar un plan para contactar al tío de Mariana, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Lucía miró por la ventana, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Dar el siguiente paso significaría dejar atrás todo lo que conocía, enfrentarse a un mundo que apenas comprendía. Pero mientras observaba el horizonte, recordó las palabras de la carta de su madre, eres más fuerte de lo que crees. Con esa fuerza en su corazón, Lucía supo que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Hagámoslo, dijo, volviéndose hacia Mariana. Es hora de recuperar mi vida y descubrir la verdad sobre mi madre. No importa lo que cueste. Mientras las sombras de la noche comenzaban a caer, Lucía y Mariana sellaron su pacto con un abrazo, preparándose para el desafío más grande de sus vidas. La verdad estaba al alcance de la mano, y nada las detendría ahora. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo reflejara la tormenta de emociones que se agitaba en el interior de Lucía. El plan para contactar al tío de Mariana estaba en marcha, pero cada hora que pasaba se sentía como una eternidad.
Lucía se encontraba en su habitación, fingiendo leer un libro mientras su mente daba vueltas al plan que habían trazado. El sonido de la lluvia contra la ventana proporcionaba un telón de fondo perfecto para sus pensamientos turbulentos. Un golpe suave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Era Javier, el enfermero, con su habitual sonrisa amable y la bandeja de medicamentos. «Buenos días, Lucía», saludó mientras entraba. «¿Cómo te sientes hoy?» Lucía forzó una sonrisa, consciente de que cada interacción ahora era una actuación. «Bien, Javier. Solo un poco cansada». Mientras Javier preparaba los medicamentos, Lucía lo observaba con nuevos ojos. Este hombre, que siempre había parecido tan cariñoso y dedicado, ahora se revelaba como un cómplice en el engaño que había definido su vida. La mezcla de familiaridad y traición hizo que se le revolviera el estómago. «Sabes, Lucía», comenzó Javier mientras preparaba una jeringa, «he estado pensando. Tal vez podríamos probar un nuevo tratamiento. He estado leyendo sobre algunas terapias experimentales que podrían». «No», interrumpió Lucía, sorprendiendo tanto a Javier como a sí misma con la firmeza de su voz. Suavizando su tono, añadió, «quiero decir, estoy cansada de nuevos tratamientos, Javier. ¿No podríamos simplemente dejar las cosas como están por un tiempo?» Javier la miró fijamente por un momento, una sombra de algo, preocupación. ¿Sospecha? Cruzando su rostro. «Lucía, sabes que estos tratamientos son esenciales para tu bienestar. No podemos simplemente detenerlos». «Lo sé», respondió Lucía, bajando la mirada. «Es solo que a veces me pregunto si realmente están haciendo alguna diferencia». Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, Javier suspiró y continuó con su rutina. «Entiendo tu frustración, Lucía. Pero confía en mí, estamos haciendo todo lo posible por ti». Esas palabras, que una vez la habrían reconfortado, ahora sonaban huecas y falsas. Lucía cerró los ojos mientras sentía el pinchazo de la aguja, sabiendo que cada dosis la mantenía atrapada en esta red de mentiras. Después de que Javier se fue, Lucía esperó unos minutos antes de escupir discretamente los medicamentos orales que había fingido tragar. Los efectos de las inyecciones aún la hacían sentir mareada y débil, pero estaba decidida a mantenerse lo más lúcida posible. La tarde trajo consigo la visita de Mariana, y con ella, noticias esperanzadoras. «Hablé con mi tío», susurró Mariana, asegurándose de que nadie pudiera escucharlas. «Está dispuesto a ayudarnos, pero necesita más información. Dice que necesitamos pruebas sólidas antes de poder tomar acción legal». Lucía asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Las grabaciones son un buen comienzo, pero tienes razón, necesitamos más». «¿Qué sugiere tu tío?» «Dice que si pudiéramos obtener muestras de los medicamentos que te dan, y tal vez algunos de los registros médicos, tendríamos un caso más fuerte», explicó Mariana. «Pero Lucy, eso significa que tendríamos que...» «Que tendríamos que robar», completó Lucía, su voz apenas un susurro. La idea de cometer un delito, incluso por una buena causa, le revolvía el estómago. Pero la alternativa, seguir viviendo esta mentira, era aún peor. «Lo haremos. Tenemos que hacerlo». Mariana tomó la mano de su amiga, dándole un apretón reconfortante. «Estamos juntas en esto, Lucy. Pase lo que pase». Las chicas pasaron el resto de la tarde planeando cuidadosamente su próximo movimiento. Decidieron que aprovecharían la próxima visita de Javier para distraerlo mientras Mariana buscaba en su maletín médico. En cuanto a los registros, Lucía recordaba haber visto a su abuela guardar documentos en un cajón del estudio. Sería arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Lucía se deslizó silenciosamente fuera de su cama. Con pasos temblorosos pero determinados, se dirigió hacia el estudio. Cada crujido del suelo la hacía contener la respiración, temiendo ser descubierta. En el estudio, la luz de la luna que se filtraba por la ventana proyectaba sombras fantasmales sobre los muebles. Lucía se acercó al escritorio, sus manos temblando mientras abría el cajón que había visto usar a su abuela. Entre facturas y papeles diversos, encontró una carpeta etiquetada con su nombre. Con el corazón latiendo furiosamente, Lucía abrió la carpeta. Dentro había una serie de documentos médicos, recetas y, ¿qué era eso? Un sobre amarillento, similar al que había encontrado en su habitación. Con dedos temblorosos, lo abrió. Era otra carta de su madre, fechada apenas unos días antes de su supuesta muerte. Lucía comenzó a leer, su corazón latiendo cada vez más rápido con cada palabra. «Querida mamá. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas y que algo me ha sucedido.
Sé que lo que voy a decirte te parecerá una locura, pero tienes que creerme. Lucía no está enferma. Nunca lo ha estado. Los médicos, los tratamientos, todo es parte de un elaborado engaño orquestado por personas en las que confiábamos. No sé todos los detalles, pero sé que involucra dinero, mucho dinero, y que hay gente poderosa detrás de todo esto. He reunido pruebas, pero no sé cuánto tiempo me queda. Por favor, protege a Lucía. Sácala de este engaño, dile la verdad. Sé que es pedir mucho, pero confío en que harás lo correcto. Te quiere. Sofía. Lucía se quedó paralizada, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su madre había descubierto la verdad. Y ahora, años después, era como si le estuviera pasando la antorcha, confiando en ella para desentrañar este misterio. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, Lucía guardó la carta en su bolsillo y volvió a poner todo en su lugar. Con el corazón en la garganta, se escabulló de vuelta a su habitación, apenas logrando meterse en la cama antes de que la puerta se abriera. Era doña Carmen, haciendo su ronda nocturna habitual. Lucía fingió dormir, su mente dando vueltas con las revelaciones de la noche. Cuando su abuela finalmente se fue, Lucía abrió los ojos, mirando al techo en la oscuridad. La verdad era más complicada y peligrosa de lo que había imaginado. Pero ahora, con las palabras de su madre resonando en su mente, Lucía sentía una nueva determinación. No solo estaba luchando por su libertad, sino también por la memoria de su madre, por la verdad que ella había sacrificado todo por descubrir. Mientras la noche avanzaba, Lucía comenzó a formular un nuevo plan. Ya no era suficiente simplemente escapar y exponer la verdad. Necesitaba llegar al fondo de todo esto, descubrir quiénes estaban detrás del engaño y por qué. Y para eso, necesitaría más que la ayuda de Mariana y su tío. Con la primera luz del alba filtrándose por su ventana, Lucía tomó una decisión. Iba a contactar a alguien más, alguien que tal vez pudiera ayudarla a navegar las peligrosas aguas en las que se estaba adentrando, Elena, una periodista local conocida por sus investigaciones sobre corrupción. Mientras el sol salía, iluminando su habitación con una luz nueva y esperanzadora, Lucía se sentía más despierta y alerta que nunca. El camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba lista para enfrentarlo. Por su madre, por sí misma, y por la verdad que merecía ser revelada. El plan para contactar a Elena, la periodista, se puso en marcha con una mezcla de nerviosismo y determinación. Lucía sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero la verdad que había descubierto en la carta de su madre le daba el coraje necesario para seguir adelante. Mariana, siempre leal, se encargó de establecer el contacto inicial. Usando un teléfono prepago que habían comprado específicamente para este propósito, envió un mensaje críptico a Elena, sugiriendo que tenían una historia que podría interesarle. Los días que siguieron fueron una agonía de espera. Lucía continuaba con su rutina diaria, aceptando los medicamentos de Javier y las atenciones de su abuela, todo mientras su mente trabajaba incansablemente en los detalles de su plan. Una tarde, mientras doña Carmen estaba ocupada en la cocina, Lucía aprovechó para revisar su teléfono. Había un mensaje de Mariana, la águila ha aterrizado. Mañana, 3 de la tarde, el parque. El corazón de Lucía dio un vuelco. Elena había aceptado reunirse con ellas. Ahora solo quedaba la cuestión de cómo escapar de la vigilancia constante de su abuela y Javier. La oportunidad llegó de una forma inesperada. A la mañana siguiente, Javier apareció con noticias. Lucía, tu abuela no se siente bien hoy, explicó con preocupación. Tiene un fuerte resfriado y no quiere arriesgarse a contagiarte. Me pidió que me quedara contigo hoy. Lucía fingió decepción, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Oh, pobre abuela. Espero que se mejore pronto. Pero Javier, no es necesario que te quedes todo el día. Estaré bien por unas horas. Javier dudó. No sé, Lucía. Tu abuela fue muy clara. Por favor, Javier, insistió Lucía, poniendo su mejor cara de niña inocente. Me siento bien hoy, y me gustaría un poco de tiempo a solas. Prometo no hacer nada imprudente. Después de un momento de vacilación, Javier cedió. Está bien. Volveré en unas horas para tus medicamentos de la tarde. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, llámame de inmediato, ¿de acuerdo? Lucía asintió, conteniendo su emoción. En cuanto Javier se fue, se puso en acción. Con manos temblorosas, se vistió lo más rápido que pudo, eligiendo ropa que no había usado en años, guardada en el fondo de su armario. Moverse sin la silla de ruedas aún era un desafío, pero las prácticas nocturnas habían fortalecido sus músculos. Con determinación,
Lucía se dirigió a la puerta principal. Cada paso era una mezcla de miedo y emoción, el mundo exterior nunca había parecido tan cercano y a la vez tan intimidante. En la calle, el sol brillaba con una intensidad que casi la cegó. Los sonidos y olores de la ciudad la abrumaron por un momento. Pero no había tiempo que perder. Con pasos inseguros pero decididos, Lucía se dirigió hacia el parque donde Mariana y Elena la esperaban. El parque estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando, ancianos alimentando a las palomas. Lucía se sentía como una intrusa en este mundo normal, un mundo del que había sido privada durante tanto tiempo. Finalmente, divisó a Mariana sentada en un banco junto a una mujer de aspecto serio que solo podía ser Elena. Con el corazón latiendo furiosamente, Lucía se acercó. «Lucy», exclamó Mariana, abrazando a su amiga. «Lo lograste». Elena observaba la escena con ojos agudos. «Así que tú eres Lucía. He oído mucho sobre ti». Las tres se sentaron, y Lucía comenzó a contar su historia. Habló del engaño, de los años de falso tratamiento, de la carta de su madre y de las sospechas de un complot más grande. Elena escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando Lucía terminó, la periodista se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Es una historia increíble», dijo finalmente Elena. «Y potencialmente muy peligrosa. Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de fraude médico a gran escala, posible malversación de fondos públicos y quién sabe qué más». Lucía asintió, sintiendo el peso de la situación. «Lo sé. Pero necesito saber la verdad. Necesito entender por qué me hicieron esto, por qué, porque mi madre tuvo que morir». Elena la miró con una mezcla de compasión y determinación. «Te ayudaré, Lucía. Pero tienes que entender que una vez que empecemos a tirar de este hilo, no habrá vuelta atrás. Las personas involucradas en esto no se quedarán de brazos cruzados mientras exponemos sus crímenes». «Entiendo los riesgos», respondió Lucía con firmeza. «Pero he vivido una mentira durante demasiado tiempo. Estoy lista para enfrentar la verdad, sea cual sea». Elena asintió, impresionada por la determinación de la joven. «Bien. Este es el plan. Necesitamos más pruebas concretas. Registros médicos, muestras de los medicamentos que te han estado dando, cualquier documento financiero que puedas encontrar. Y necesitamos testigos. Alguien que haya estado involucrado y esté dispuesto a hablar». Mariana, que había estado escuchando en silencio, intervino. «¿Y si pudiéramos convencer a Javier? El enfermero. Él ha estado involucrado desde el principio». Lucía consideró la idea. Javier siempre había sido amable con ella, pero también era parte del engaño. ¿Podría convencerlo de que hiciera lo correcto? «Es arriesgado», advirtió Elena. «Pero podría ser nuestra mejor oportunidad». «Lucía, ¿crees que podrías hablar con él? Tantear el terreno, ver si muestra algún signo de remordimiento o duda». Lucía asintió lentamente. «Lo intentaré. Pero necesitaré tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con mi abuela? No puedo seguir fingiendo por mucho más tiempo». Elena reflexionó por un momento. «Por ahora, mantén las apariencias lo mejor que puedas. Necesitamos que sigan confiando en ti mientras reunimos más pruebas. Pero ten un plan de escape listo. Si en algún momento sientes que estás en peligro, sal de allí inmediatamente». Las tres continuaron discutiendo los detalles del plan, conscientes de que el tiempo se agotaba. Lucía tendría que volver pronto a casa antes de que Javier regresara y descubriera su ausencia. Mientras se preparaban para separarse, Elena puso una mano en el hombro de Lucía. «Eres muy valiente, Lucía. Tu madre estaría orgullosa de ti. Prometo que llegaremos al fondo de esto, pase lo que pase». Con lágrimas en los ojos, Lucía abrazó a Mariana y se despidió de Elena. El camino de regreso a casa fue una mezcla de adrenalina y miedo. Cada paso la acercaba de vuelta a la mentira que había sido su vida, pero ahora con un propósito claro y la esperanza de un futuro diferente. Mientras se acercaba a su casa, Lucía vio el auto de Javier estacionado frente a la entrada. Su corazón se aceleró. ¿Habría llegado antes de lo previsto? ¿Sospechaba algo? Con las piernas temblorosas por el esfuerzo y el nerviosismo, Lucía se apresuró hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuchó la voz de Javier desde dentro de la casa. ¿Dónde está? Se supone que no debía salir de la cama. El pánico se apoderó de Lucía. Su secreto estaba a punto de ser descubierto. Pero mientras estaba allí, congelada en el umbral, algo dentro de ella cambió. Ya no era la niña asustada y dependiente que había sido obligada a ser. Era una luchadora,
decidida a reclamar su vida y descubrir la verdad. Con una profunda respiración, Lucía abrió la puerta, lista para enfrentar lo que viniera. El juego había cambiado, y ella estaba determinada a ganar. El momento en que Lucía cruzó el umbral de la puerta pareció congelar el tiempo. Javier, con el rostro pálido y tenso, la miraba fijamente desde el pasillo. Doña Carmen, quien aparentemente se había recuperado lo suficiente para estar en casa, estaba a su lado, con una expresión de shock total en su rostro arrugado. Lucía, susurró doña Carmen, su voz apenas audible. ¿Cómo? Lucía se irguió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación correr por sus venas. Ya no más mentiras, dijo con voz firme. Sé la verdad. Sé que puedo caminar, que nunca estuve realmente enferma. Javier dio un paso adelante, sus manos extendidas en un gesto conciliador. Lucía, cálmate. ¿No entiendes? No, exclamó Lucía, su voz resonando en la sala. Ustedes son los que no entienden. Me han robado mi vida, mis oportunidades, mi madre. Al mencionar a su madre, Lucía vio cómo el rostro de doña Carmen se desmoronaba. La anciana se dejó caer en una silla cercana, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Lo siento tanto, mi niña, sollozó doña Carmen. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Al principio, solo era una forma de protegerte. Lucía se acercó a su abuela, la confusión mezclándose con su ira. ¿Protegerme? ¿De qué? Javier intervino, su voz calmada pero tensa. Lucía, hay cosas que no sabes, cosas que tu madre descubrió y que la pusieron en peligro. Nosotros solo queríamos mantenerte a salvo. Mantenerme a salvo, repitió Lucía, incrédula. ¿Encerrándome? ¿Drogándome? ¿Robándome mi vida? Doña Carmen levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Tu madre. Sofía, ella descubrió algo grande, algo peligroso. Involucraba a personas poderosas, gente sin escrúpulos. Cuando intentó exponer la verdad, ellos la silenciaron. El mundo de Lucía pareció tambalearse. ¿Qué estás diciendo, abuela? ¿Qué le pasó realmente a mi madre? Javier se acercó, su rostro sombrío. Tu madre era periodista de investigación, Lucía. Estaba trabajando en un caso de corrupción masiva que involucraba a políticos de alto nivel y empresas farmacéuticas. Descubrió que estaban realizando pruebas ilegales de medicamentos en niños de orfanatos. Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿Y por eso la? Sí, confirmó doña Carmen, su voz apenas un susurro. Intentaron hacerlo parecer un accidente, pero sabíamos la verdad. Y sabíamos que vendrían por ti después. Así que decidimos esconderte a plena vista, continuó Javier. Una niña enferma, confinada a su casa, no llamaría la atención. Los medicamentos que te dábamos eran inofensivos, solo lo suficiente para mantenerte débil y convencida de tu enfermedad. Lucía se dejó caer en el sofá, abrumada por las revelaciones. Pero, ¿por qué mantener la farsa durante tantos años? ¿Por qué no decirme la verdad cuando crecí? Doña Carmen se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. El miedo, mi niña. El miedo nos paralizó. Cada año que pasaba, se volvía más difícil decir la verdad. Y siempre existía el temor de que ellos descubrieran que sabíamos. Javier se sentó al otro lado de Lucía. Yo era un joven enfermero cuando todo esto comenzó. Tu abuela me contó la verdad y me pidió ayuda. Al principio, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, el peso de la mentira se volvió insoportable. Lucía los miró a ambos, su mente luchando por procesar toda la información. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? Ahora, dijo una voz desde la puerta, es cuando empezamos a luchar de verdad. Los tres se giraron sorprendidos para ver a Elena, la periodista, de pie en la entrada, con Mariana a su lado. ¿Cómo? Comenzó Lucía. Te seguí, explicó Mariana, avanzando hacia su amiga. Estaba preocupada por ti. Elena dio un paso al frente, su mirada fija en Javier y doña Carmen. He escuchado todo. Y creo que es hora de que la verdad salga a la luz. No solo por Lucía, sino por todos los que han sido víctimas de este esquema de corrupción. Javier se puso de pie, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Es peligroso. Estas personas no se detendrán ante nada. Lo sé, respondió Elena. Pero tenemos algo que ellos no esperan, la verdad. Y ahora, con su testimonio, podemos construir un caso sólido. Lucía miró a su alrededor, a las caras de las personas que habían definido su vida de tantas maneras diferentes. Su abuela,
que la había protegido a costa de su libertad. Javier, atrapado entre el deber y la culpa. Mariana, su conexión con el mundo exterior. Y Elena, la promesa de justicia y verdad. Lo haré, dijo Lucía finalmente, su voz firme. Expondré la verdad, no solo por mí, sino por mi madre y por todos los que han sufrido a manos de estos criminales. Doña Carmen sollozó suavemente. Mi niña valiente. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Pero necesitaremos un plan, advirtió Javier. No podemos simplemente ir a la policía. No sabemos hasta dónde llega la corrupción. Elena asintió. Tengo contactos en la Fiscalía Federal. Gente en la que puedo confiar. Pero necesitaremos pruebas sólidas, testimonios, documentos. Yo puedo proporcionar los registros médicos, ofreció Javier. Y estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que sé. Y yo tengo las cartas de mi hija, añadió doña Carmen. Y otros documentos que Sofía me confió antes de que la silenciaran. Lucía se puso de pie, sintiéndose más fuerte y decidida que nunca. Y yo contaré mi historia. El mundo sabrá lo que me hicieron, lo que le hicieron a mi madre. Mariana tomó la mano de su amiga. Y yo estaré contigo en cada paso del camino. Elena miró al grupo reunido, una chispa de esperanza en sus ojos. Bien. Entonces comencemos. Tenemos mucho trabajo por delante, y el tiempo no está de nuestro lado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la sala en tonos dorados, el pequeño grupo comenzó a trazar su plan. Lucía sentía que, por primera vez en su vida, estaba verdaderamente despierta. El camino que tenían por delante estaba lleno de peligros e incertidumbres, pero también de promesas. Promesas de verdad, de justicia, y de una vida que finalmente podría llamar suya. Mientras escuchaba a Elena delinear los próximos pasos, Lucía miró por la ventana hacia el mundo exterior. Un mundo que pronto conocería en toda su complejidad, con sus peligros y sus maravillas. Mamá, susurró para sí misma, voy a terminar lo que empezaste. Te lo prometo. Y con esa promesa silenciosa, Lucía se volvió hacia su nuevo equipo, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La verdad, por tanto tiempo enterrada, finalmente saldría a la luz. Y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. La casa que una vez había sido la prisión de Lucía se convirtió en el cuartel general de una operación clandestina para exponer la verdad. Elena, con su experiencia periodística, dirigía los esfuerzos, coordinando la recopilación de pruebas y estableciendo contactos seguros. Javier, motivado por el deseo de redimirse, trabajaba incansablemente para reunir toda la documentación médica relacionada con el caso de Lucía. Cada noche, regresaba con nuevos archivos, historiales y registros que podrían ser cruciales para construir el caso. Doña Carmen, por su parte, había sacado del ático cajas llenas de documentos que Sofía, la madre de Lucía, había dejado a su cuidado. Entre ellos, encontraron notas de investigación, grabaciones y una libreta codificada que parecía contener nombres y fechas clave. Lucía y Mariana se dedicaban a revisar y organizar toda esta información, buscando conexiones y patrones que pudieran revelar la magnitud de la conspiración. Para Lucía, cada documento era una pieza del rompecabezas de su propia vida, una ventana a la lucha que su madre había librado en silencio. Una tarde, mientras examinaban una serie de facturas antiguas, Mariana soltó una exclamación de sorpresa. Lucía, mira esto. Lucía se acercó, intrigada. Mariana señalaba una serie de transferencias bancarias a una cuenta offshore. Estas cantidades coinciden exactamente con las fechas de tus supuestos tratamientos más costosos. Elena, que estaba cerca, se acercó rápidamente. Esto podría ser la prueba que necesitamos para demostrar el fraude financiero. Buen trabajo, chicas. Mientras el grupo celebraba este pequeño triunfo, el timbre de la puerta sonó, sobresaltando a todos. Javier, que acababa de llegar, se acercó cautelosamente a la entrada. ¿Quién es?, preguntó, su voz tensa. Soy yo, Ricardo, respondió una voz familiar. Necesito hablar con ustedes. Es urgente. Javier miró a los demás, dudando. Ricardo era un colega del hospital, alguien en quien Javier había confiado en el pasado. Con un asentimiento de Elena, abrió la puerta. Ricardo entró apresuradamente, su rostro pálido y sudoroso. Javier, están haciendo preguntas en el hospital. Alguien sospecha. He escuchado rumores, creo que saben que estamos tramando algo. El ambiente en la sala se volvió tenso instantáneamente. Elena fue la primera en reaccionar. Necesitamos acelerar nuestro plan.
Si están empezando a sospechar, no tenemos mucho tiempo. Lucía sintió que el miedo amenazaba con paralizarla, pero se obligó a mantenerse fuerte. ¿Qué hacemos ahora? Elena la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Es hora de que cuentes tu historia, Lucía. Al mundo entero. Vamos a organizar una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa, repitió doña Carmen, alarmada. Pero eso los pondrá sobre aviso. Vendrán por nosotros. Exactamente, respondió Elena. Pero también pondrá los ojos del mundo sobre este caso. Una vez que la historia salga a la luz, será mucho más difícil para ellos encubrirla o silenciarnos. Javier asintió lentamente. Tiene sentido. Pero necesitaremos protección. No podemos subestimar de lo que son capaces estas personas. Ya me he ocupado de eso, dijo Elena. Tengo contactos en la Policía Federal que están dispuestos a ayudarnos. Nos proporcionarán seguridad discreta durante la conferencia de prensa y después. Lucía tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo haré. Contaré mi historia, por mí, por mi madre, por todos los que han sido víctimas de esta corrupción. Mariana tomó la mano de su amiga, dándole un apretón reconfortante. Estaré contigo en cada paso del camino, Lucy. Los siguientes días fueron un frenesí de preparativos. Elena trabajaba en coordinación con sus contactos en los medios para organizar la conferencia de prensa. Javier y Ricardo se turnaban para vigilar cualquier actividad sospechosa alrededor de la casa. Doña Carmen, superando su miedo inicial, se dedicó a ayudar a Lucía a preparar su discurso. La noche antes de la conferencia, Lucía no podía dormir. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Tantos años había pasado observando ese mismo paisaje, sintiéndose atrapada y sin esperanza. Ahora, estaba a punto de dar un paso que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente las vidas de muchos otros. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era doña Carmen, con 2 tazas de té humeante. Pensé que podrías estar despierta, dijo suavemente, ofreciéndole una taza a Lucía. Lucía la aceptó con gratitud, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos. Abuela, tengo miedo, admitió en voz baja. Doña Carmen la abrazó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo sé, mi niña. Yo también tengo miedo. Pero también estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa de la mujer fuerte y valiente en la que te has convertido. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Oh, Lucía, respondió doña Carmen, acariciando su mejilla. Tu madre estaría más que orgullosa. Estaría maravillada por tu coraje, por tu determinación de buscar la verdad y la justicia. Se quedaron en silencio por un momento, mirando juntas por la ventana. Finalmente, doña Carmen habló de nuevo. Lucía, pase lo que pase mañana, quiero que sepas que te amo. Que todo lo que hice, por equivocado que fuera, fue por amor. Lucía se volvió hacia su abuela, viendo el arrepentimiento y el amor en sus ojos cansados. Lo sé, abuela. Y aunque no puedo decir que lo entiendo completamente, sé que intentabas protegerme. Te perdono. Las dos se abrazaron, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Era un momento de reconciliación, de perdón y de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, la casa se llenó de una energía nerviosa pero determinada. Elena llegó temprano, trayendo consigo un equipo de seguridad discreta. Javier y Ricardo se aseguraron de que todas las pruebas estuvieran organizadas y protegidas. Mientras Mariana ayudaba a Lucía a prepararse, peinando su largo cabello negro y eligiendo un atuendo apropiado, la joven sintió una calma extraña apoderarse de ella. Ya no era la niña asustada y confundida que había sido durante tantos años. Era una mujer lista para enfrentar al mundo y luchar por la verdad. Cuando finalmente llegó el momento de partir hacia la conferencia de prensa, Lucía miró a su alrededor, a las personas que se habían convertido en su equipo, su familia elegida. Cada uno de ellos había jugado un papel en su historia, para bien o para mal, y ahora estaban unidos en esta misión. Estamos contigo, Lucía, dijo Elena, su voz llena de determinación. Pase lo que pase hoy, has dado el primer paso hacia la justicia. Lucía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Mientras salían de la casa, el sol brillaba con fuerza, como si el mismo cielo quisiera iluminar su camino hacia la verdad. La conferencia de prensa los esperaba, y con ella, el comienzo de una nueva batalla. Pero esta vez, Lucía no estaba sola. Tenía la fuerza de la verdad de su lado, y estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara.
El salón de conferencias del hotel más prestigioso de la ciudad bullía de actividad. Periodistas de todas partes del país, e incluso algunos internacionales, se amontonaban frente al podio, sus cámaras y micrófonos listos para capturar cada palabra. La tensión en el aire era palpable, los rumores sobre una gran revelación habían circulado durante días, alimentando la curiosidad de los medios.